Bueno amigos, ¿qué tal? Muy buenas tardes nuevamente a todos ustedes. Bienvenidos a este canal de Julián Chanash Renojo, en donde tratamos de hablar sobre temas políticos. Y bueno, en este año pues vamos a darle con ganas nuevamente y siempre vamos a estar allí pendientes de todo lo que ocurre en la política nacional, internacional, y donde intentamos de dar nuestro propio criterio respecto a todo lo que conlleva sobre política en nuestros países a mi nivel latinoamericano. En esta oportunidad voy a titular este video El choque cultural del, del sistema político capitalista en nuestro país, Guatemala. En primer lugar, debo de decir con claridad de que personalmente yo no estoy de acuerdo con ese sistema político capitalista en nuestro país. En primer lugar, cuando se, se implementa ese tipo de política capitalista en nuestro país, el problema es de que solamente se utiliza ese tipo de política desde el gobierno. Por eso es que la gran mayoría de los políticos, en este caso, utilizan esa forma de poder penetrar o introducir esa forma de hacer política, el capitalismo. En primer lugar, debemos de entender cómo funciona el sistema político capitalista y cómo es que nosotros somos afectados de manera contundente, directo, negativamente a nuestras culturas, a nuestros pueblos indígenas en Guatemala. Yo como guatemalteco, yo como indígena, sé claramente cómo funcionan mis pueblos allá en San Francisco de la Unión, Guatemala y muchos otros pueblos. Debo de entender claramente cuál es el efecto negativo que tiene el capitalismo en nuestros países. Porque en primer lugar, el capitalismo es un sistema político que se implementa desde el mismo gobierno de la República de Guatemala. Todo lo que es política de derecha, todo lo que es política de conservador, todo lo que es política del imperialismo, imperialistas, todo lo que es política de toda esa gente que manejan el poder político en nuestros países son gente que tiene un nivel económico. Y ese nivel económico es la que nosotros no hemos de comprender. Y esa es la que no nos permite que nuestros pueblos puedan sobresalir adelante. Porque nosotros como pueblo, culturalmente, tradicionalmente, nosotros nos manejamos de otra manera y de otra forma. Vemos la vida de otra manera y de otra forma. Por eso es que el choque cultural del capitalismo en nuestros países es negativo. Por eso es que se ve grandes problemas en nuestros pueblos, en nuestros municipios, precisamente porque el capitalismo no es inventado por nosotros, no viene para ayudarnos, sino que más bien viene para aplastarnos. Y eso no debemos de permitir. Pero en primer lugar, antes de que vayamos profundizando un poquito más, debemos de ir entendiendo cómo funcionaban o cómo funcionaban los pueblos antes y cómo funcionan ahora y cómo quiere que el capitalismo que funcione y cómo quiere que el capitalismo funcione a su favor. En primer lugar, como ustedes saben de que nuestros pueblos en Guatemala
económicamente, culturalmente, nosotros vivimos de distintas formas y de distintas maneras. Las tradiciones que nosotros traemos en Guatemala es un poco más distinto al capitalismo, porque el capitalismo solo te promueve una mentalidad millonaria en donde tú puedes independizarte económicamente, buscando esa forma de hacer dinero y dinero y dinero y dinero en, digamos, en ese sistema político. Y es que ese es el problema. Por eso es que si ustedes se dan cuenta en el mismo gobierno, porque la gente ya están mentalizados cuando llegan en ese poder político, prácticamente cuando lo que hacen es desviar todo lo que es la economía, todo lo que es los recursos del mismo país, y entonces así, de esa forma se enriquecen ellos. Y, y bueno, qué bueno sería que lo hicieran así como de buena forma y de buena manera. Sin embargo, lo hacen todo con trampa, con, con robos y con estafas y con todo ese tipo de engaños que hacen allí en el gobierno de Guatemala, y es por eso el país no sale adelante. Pero entonces yo quiero que se quede claro cómo funciona la gente, cómo funcionan los pueblos o las familias en nuestros pueblos indígenas en Guatemala, y para que ustedes lleguen a entender que el capitalismo no es apto para nuestros pueblos. Número 1. En nuestros mercados. En cada mercado municipal o departamental debemos de entender y debemos de saber que cada familia tiene sus propios negocios. Siempre en un mercado, por ejemplo, San Francisco de la Unión, o Quetzaltenango, Almolonga, Totonicapán, Guatemala, Retauleu, San Marcos, todos esos grandes mercados en nuestros pueblos, debemos de entender, amigos, de que cada familia tiene un producto que ofrecer. Y es precisamente la gran mayoría y muchas de las veces son productos de las mismas tierras. En otras palabras, cada familia lleva unas frutas para exponer al público y poder venderlos. Por ejemplo, yo les voy a dar un ejemplo. En San Francisco La Unión, yo me acuerdo en los mercados municipal, siempre alguien llega con unas frutas, por ejemplo manzanas, ¿verdad? Una familia lleva una manzana, una canasta de manzanas, otra familia lleva otra, por ejemplo, mangos, cañas, otra familia lleva quizás verduras, por ejemplo, zanahorias, rábanos, elotes, cerezas, o ciruelas. Entonces, cada familia expone, ¿verdad?, en el mercado lo que tiene. Y muchos de los que venden son productos de su misma tierra. Es más, muchos de los que están ahí vendiendo en los mercados, obviamente muchos lo consiguen en otro lado, pero también muchos lo cosechan ellos mismos en sus propias tierras. Y eso nosotros debemos de saber, todo eso es lo que pasa en nuestro municipio. Entonces se expone eso al mercado. Y bueno, al final del día muchas familias se llevan digamos, si les va bien, pues se termina todo lo que es a los productos que ellos ofrecen, y se llevan digamos, se llevan pues la ganancia, se llevan un poco de dinero, cada familia se lleva algo en su casa. Y así es como funciona el mercado de nosotros allá en San Francisco de la Unión. Es decir,
cada familia lleva sus productos. Entonces, eh, es como por ejemplo lo que es parte de San Francisco, La Unión o Quetzaltenango, tierras donde se producen todo lo que son verduras, mientras que la costa también tiene otro tipo de frutas distintos, que no son lo mismo que se cosecha ahí en, en las tierras frías, ¿no? Entonces así culturalmente nosotros, así funcionan nuestros municipios, nuestros pueblos. Cada quien expone lo que tiene y recibe algo del recurso que se cosecha de las mismas tierras. Y entonces el capitalismo obviamente lo que hace es de que junta todo lo que es frutas, verduras, vegetales, todo eso. Como ellos tienen un gran poderío económico, ¿verdad? Se unen en un solo grupo y se apropian de todos esos recursos. Entonces es aquí donde hay un efecto negativo a nuestras familias, porque si el capitalismo está penetrando nuestros municipios, es precisamente lo que pasa. Porque, es decir, podemos tener un mercado, digamos, municipal, pero muchas veces el mercado puede ser privatizado, es decir, solo unos cuantos dueños pueden manejar todos esos recursos de la tierra. Y entonces lo que ocurre aquí es que las familias no tienen la capacidad de competir con estos grandes, como alguien dice por allí, en este caso dice Gloria Álvarez, una politóloga de Guatemala, dice los dinosaurios o los, los empresarios, dice ella, son compañías grandísimas que tienen una capacidad tremenda de poder obtener todos los productos y poder exponer en un mercado privado. Y ese mercado privado es la que hace que muchas de nuestras gentes ya no logren vender sus propios productos al precio que ellos puedan exponer. Y entonces así es como funciona el capitalismo y el choque que llega en nuestros pueblos. Y por eso yo personalmente yo no estoy de acuerdo con ese tipo de capitalismo. Como vuelvo a repetir, el capitalismo aquí en los Estados Unidos se da todo eso. Sin embargo, pues la gente de los que venimos aquí en este país, nosotros vamos adoptándonos a este sistema político. Pero créame, es un sistema político que es excluyente y es explotadora. Eso sí, al 100%. ¿Por qué? Porque el capitalismo no solamente te pone en la mente de que cuando tú tienes una compañía de producción simplemente es hacer dinero y nada más. Y el dinero, claro, es buenísimo. Sin embargo, el dinero que no tiene una objetividad, que el dinero simplemente es muerta en ese sentido si tú no tienes esa capacidad de pensar que el dinero no sirve si tú no lo utilizas para el bien del ser humano, ¿verdad? Entonces el capitalismo, por eso es que los grandes, imagínate, se genera grandes millonarios en este país, grandes personas que van generando millones y millones y millones de dólares y lo van acumulando y acumulando y acumulando millones y millones y millones y luego y así y nunca son saciables ese tipo de gente. Y ese es el sistema, porque eso te lo meten en la mente, te lo ponen en la mente y por eso es que la gente, obviamente los que están arriba,
En este caso, como vuelvo a repetir, el capitalismo tiene niveles. Los que están arriba, ¿verdad? Que viven como reyes, que son dueños de grandes propiedades, que pueden moverse de un país a otro sin ningún problema. Mientras que los que están, digamos, a la segunda clase, que son los trabajadores, managers, que son los que manejan compañías, dueños de compañías, son los que trabajan hasta más de 8 horas para poder sacar adelante sus compañías. Esos son la gente de segunda clase. Mientras que la tercera clase, que es prácticamente seríamos nosotros los trabajadores, porque trabajamos para una compañía en donde nosotros este, ofrecemos nuestra fuerza, quizás nuestro conocimiento para poder manejar una máquina, sea cual sea nuestro trabajo, pero nosotros somos los motores principales para poder llevar a cabo, digamos, la producción en una compañía. Entonces, todo esto, obviamente, hay un choque cultural con nuestros pueblos de Guatemala. Por eso es que los que estamos en contra de todo este sistema en Guatemala somos precisamente la mera gente indígenas. Eso sí que no cabe duda, porque sabemos exactamente lo negativo que es este sistema político. Qué casualidad que en Ecuador los que estaban en contra de todo ese sistema político eran gente indígena. Qué casualidad que los que están en contra de este sistema político allá en Bolivia son gente indígena también. Qué casualidad que en Chile también, habiendo gente indígena también allí, igual estaban en contra de este tipo de movimientos políticos. La gente indígena mexicana, también muchos están en contra de este tipo de sistema político porque impacta negativamente nuestros pueblos. Y así sucesivamente en muchos pueblos. Lo que pasa es que el pueblo que somos los originarios, gente indígena con otro idioma, con otra cultura, con otros pensamientos, una forma de vivir la vida distinta, tenemos poca presencia en los gobiernos. Por eso es que se escucha poco todo este tipo de mensaje. Quizás el que se llegó a escuchar un poquito más fuerte, quizás contra el capitalismo, contra el imperialismo, fue Evo Morales, una persona indígena. Llegó a exponer todo lo que es su pensamiento contra este sistema político. Y si vamos en Guatemala también, los que son gente que estudian su cultura, que estudian su historia, su país, su conocimiento, saben exactamente que este sistema político este, impacta negativamente en nuestros pueblos indígenas. Por eso, amigos, yo expongo estos, estos, estos temas precisamente porque sé perfectamente bien que la gente que te puedan hablar del capitalismo, te pueden endulzar tu oído, te pueden decir, mira, esto es lo mejor, esto es lo máximo, esto es lo bellísimo, te puedes enriquecerte, puedes serte millonario, puedes aquí, puedes allá, pero prácticamente si tú crees en todo ese sistema político, lo que puede pasar es que pierdes el sentido de tu vida totalmente, porque mucha gente pierde el sentido de su vida, muchas veces ya no dedican su tiempo a sus familias, muchas veces ni siquiera ya dedican su tiempo para ellos mismos, para los demás, sino que solo se dedican a trabajar, a trabajar y a trabajar y así. Y un día, tarde o temprano, un día todos nosotros nos tenemos que irnos de esta tierra y esas millonadas de dólares que se pone en caso que tú lo llegas a tener, no te va a servir de nada. Así de sencillo, precisamente porque el dinero es creado para que otros puedan ser aprovechándose de ello. Y son precisamente los que están el primer nivel
del capitalismo, los de la primera clase, los que viven como reyes. Ellos son los que se aprovechan porque ellos acumulan grandes millonadas de dólares para el bienestar de ellos mismos. Y entonces la gente que sufren más somos los quizás, los trabajadores, los de la clase media, porque también no toda la gente está conforme con este tipo de sistema político. Así que estas son mis pocas palabras, amigos, y bueno, este es el primer tema que lanzamos en este año del 2020, el choque cultural del capitalismo contra nuestra cultura indígena en Guatemala y a nivel mundial. Gracias, amigos.